esta tabla prácticamente podemos resolver cualquier límite trigonométrico. La idea es no estresarse porque dice sen, cos o tan. Esto es irrelevante. Realmente lo único que ocupamos es manejar bien esta tabla. Lo mejor siempre va a ser memorizarla porque el cerebro es más rápido buscando en la memoria que buscando en cualquier cuaderno. Y entonces lo primero que vamos a apreciar es que en el numerador tenemos un posible factor común. Si vemos, el 6 se repite en ambos términos del numerador. Entonces podemos reescribir el límite de la siguiente forma. Y a continuación nos vamos a recordar que en videos anteriores hemos dicho que si tenemos este 6 multiplicando en el numerador y tenemos este 7 multiplicando en el denominador, entonces podemos hacer el siguiente procedimiento. Con lo cual debemos de recordar que lo único que significa es que si hay un número multiplicando por toda la expresión que hay dentro del límite, podemos sacar ese número afuera del límite a multiplicar. Y ahora vamos a recordar que en esta tabla nosotros tenemos la siguiente propiedad. Justamente estoy hablando de esta propiedad de los límites trigonométricos, que dice que el límite de cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno sobre x es igual a 0. Entonces, en el límite que nosotros estamos trabajando, podríamos escribir lo siguiente: 6 sobre 7 por 0. ¿Por qué por 0? Recordemos que habíamos visto en las propiedades de los límites que este límite era igual a 0. Y esto quiere decir que el resultado del límite es igual a 0. Y ahora pues vamos a continuar con otro ejemplo, ojalá que sea un poco más complejo para poder repasar un poco más este tema. Ahora podemos observar un límite que tiene un par de expresiones un poco curiosas, para las cuales mi amiga Lisa nos va a ayudar porque hablamos de identidades trigonométricas. Aquí es importante tener en cuenta que secante de x es lo mismo que escribir 1 sobre coseno de x. Si esto es cierto, entonces cuando dice secante de x menos 1, es lo mismo que escribir 1 sobre coseno de x menos 1. Y recordemos que debajo de este 1 siempre hay un 1 imaginario. Y la resta de fracciones se resuelve haciendo el numerador de la izquierda por el denominador de la derecha. 1 por 1 es 1. Luego escribimos este menos. Y luego multiplicamos el denominador de la izquierda por el numerador de la derecha. Cos por 1 es cos de x. Además multiplicamos el denominador por el denominador, lo cual nos da cos de x. Y esto quiere decir que secante de x menos 1 es lo mismo que decir 1 menos cos de x sobre cos de x. Pero esto solo representa el numerador del límite que está resolviendo el profe Sterling. Ahora vamos a trabajar con el denominador de dicho límite, el cual dice x por secante de x. Recordando esta identidad trigonométrica, entonces podemos afirmar que esto es igual a x por 1 sobre coseno de x. Y recuerden, hay un 1 imaginario debajo de la x. X por 1 es x, 1 por cos es cos de x. ¿Por qué no hice exactamente lo mismo que antes? Porque en este caso lo que tenemos es una multiplicación y en este otro caso lo que teníamos era una resta. Son dos cosas muy diferentes, por eso hay que tener cuidado. Sin embargo, lo que obtuvimos en esta parte nada más representa el denominador del límite que estaba resolviendo el profe Sterling. Y pues bueno, gracias a lo que acabamos de ver, podemos realizar las sustituciones dentro del límite original. Recordemos que aquí habíamos afirmado que secante de x menos 1 es lo mismo que 1 menos cos de x sobre cos de x. Y también debemos recordar que aquí habíamos afirmado que 1 por secante de x es lo mismo que decir x sobre cos de x. Y es por esto que aquí hicimos esos cambios. Ahora podemos observar que en este ejemplo tenemos extremos y medios y de nuevo nos va a ayudar Lisa. Recordemos que cuando multiplicamos extremos y medios multiplicamos este por este. Entonces el límite quedaría y también vamos a multiplicar los medios que serían este por este. Entonces nos quedaría. Y bueno, gracias a lo que Lisa acaba de decir, vamos a tratar de observar algo importante. Es peligroso ponerse a tratar de multiplicar este cos por todo lo que hay dentro del paréntesis. No es una buena idea, porque si observamos bien, hay un cos de x multiplicando en el numerador y también hay un cos de x multiplicando en el denominador. Y entonces podríamos realizar un procedimiento más eficiente. Por ejemplo, cancelar este cos con este cos. Y de esta forma nos libramos de tener que multiplicar coseno por todo lo que hay dentro del paréntesis. Lo cual a mí me parece una mejor idea. Y bueno, en este punto yo no sé si se acuerdan, pero en la tabla que utilizamos en el ejemplo anterior habíamos dicho que
límite de cuando x tiende a 0 de 1 menos cos de x sobre x es igual a 0. Entonces, en el ejercicio que nosotros estamos desarrollando, podemos afirmar que el resultado del límite original es igual a 0. Y ahora vamos a continuar con este otro límite que, si bien es cierto es un poco más elaborado, pues vamos a tener que concentrarnos mucho en lo que son las identidades trigonométricas. Si se dan cuenta, esto no es un tema de cálculo. Entonces realmente si llegamos a tener problemas es por las identidades trigonométricas, las cuales son un tema de matemática general, no es de cálculo. Sin embargo, mi amiga Lisa nos va a ayudar con este problema. Entonces, veamos qué tiene para decirnos. Ahora sí, debemos de recordar entonces que tangente de x es igual a sen de x sobre cos de x. Entonces, en el numerador de este límite, nosotros vamos a sustituir esa tangente por sen de x sobre cos de x y vamos a escribir, recordemos, esto representa a esta tangente. Ahora, después de esta tangente, podemos ver que sigue menos sen de x y es justamente lo que vamos a escribir en esta parte. Ya que tenemos esto, recordamos que debajo de sen hay un 1 imaginario siempre. Y de nuevo, como en el ejemplo anterior, vamos a multiplicar el numerador por el denominador, lo cual nos queda sen de x, el denominador por el numerador, lo cual nos queda cos de x por sen de x. Y también vamos a multiplicar el denominador por el denominador, lo cual nos queda cos de x. Ahora, pues, podemos observar que en el numerador hay dos términos que se repiten. Observemos que en esta parte tenemos sen de x y en esta parte también tenemos sen de x, lo cual debería de darnos la idea de que puede existir un factor común. Y entonces vamos a escribir. Recordemos, este sen de x es el que estaba en el numerador como un posible factor común. Entonces lo único que hice fue sacarlo a factor común. Y bueno, gracias a lo anterior podemos realizar la siguiente sustitución en el límite original. A ver, debemos de tener en cuenta que aquí habíamos afirmado que tangente de x menos sen de x es lo mismo que decir sen de x por 1 menos cos de x sobre cos de x. Y también debemos de entender que debajo de esta x a la 2 siempre hay un 1 imaginario. Y es por esto que tenemos en este denominador un 1 imaginario. A continuación lo que tenemos que hacer es extremos y medios y de nuevo Lisa nos va a ayudar. Teniendo en cuenta extremos y medios, aquí vamos a multiplicar el numerador por este 1 y entonces nos va a quedar completamente igual porque todo número multiplicado por 1 es igual a sí mismo. Bueno, en este caso no es un 1, en este caso dice sen de x por 1 menos cos de x. Y también debemos de recordar que vamos a multiplicar este por este. Y de esta forma entonces podemos asegurar que nos queda x a la 2 por coseno de x. Y en esta fracción vamos a tener cuidado, recordemos que x a la 2 es lo mismo que decir x por x, ¿verdad? Entonces, esto me sirve para poder realizar la siguiente separación de la fracción. Podemos escribir sen de x sobre x por 1 menos cos de x sobre x por 1 sobre cos de x. Vamos a tratar de entender por qué. Recuerden que aquí decía x a la 2, x por x es lo mismo que x a la 2. Aquí arriba decía sen de x por el paréntesis. Bueno, aquí dice también lo mismo, sen de x por el paréntesis. Y tal vez se están preguntando de dónde sale este 1. Bueno, recuerden que a este paréntesis siempre hay un 1 imaginario que lo está multiplicando. Pero recuerden que es imaginario. Y recordemos que escribir esto es lo mismo que escribir el límite de cada una de las fracciones multiplicándose, pero ya no hace falta realizar este procedimiento. Ahora realmente podríamos decir que el límite de cuando x tiende a 0 de esta fracción ya sabemos que es igual a 1. Escribimos un por porque aquí dice por. Y luego vamos a recordar que el límite de cuando x tiende a 0 de esta fracción es igual a 0, porque la tabla de límites trigonométricos que vimos anteriormente dice que esto es igual a 0. Y luego vamos a recordar que si utilizamos la calculadora para sustituir la x por 0 en esta fracción, nos damos cuenta que el resultado es 1. Y por esto podemos afirmar que el resultado del límite es igual a 0, porque 1 por 0 por 1 es igual a 0. Y bueno, de esta forma estaríamos resolviendo todo lo referente a los límites trigonométricos. Muchas gracias. Ok, a continuación vamos a resolver este límite, ya el último de los límites de este video, con el cual estamos tratando de complicarlo poco a poco. Entonces vamos a observar que, por ejemplo, en el numerador tenemos 1 menos cos al cuadrado de x. Y para esto
por ser un tema relacionado con las identidades trigonométricas, le vamos a decir a Lisa que nos ayude un momento. Vamos a recordar, existía una identidad trigonométrica que decía que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x era igual a 1. Esto, pues, si nosotros utilizamos propiedades de las ecuaciones, podemos tomar este término y pasarlo a restar al otro lado. Entonces podríamos afirmar que seno al cuadrado de x es igual a 1 menos coseno al cuadrado de x. Es por esto que si quisiéramos podríamos tomar el numerador y sustituirlo por seno al cuadrado de x, porque en esta parte estamos afirmando que seno al cuadrado de x es igual a 1 menos cos al cuadrado de x. Entonces ahora vamos a realizar la sustitución en el numerador del límite y nos quedaría lo siguiente. Ahora vamos a recordar que si tenemos un número como este multiplicando en el denominador, nosotros podemos reescribir el límite de la siguiente forma. Y recordemos que ya nosotros habíamos trabajado con un límite muy parecido a este, si no se devuelven un poco en los videos. No sé si en este mismo video lo encontramos. Entonces vamos a recordar que si esto es cierto, entonces podemos reescribir el límite de la siguiente forma. Vamos a ayudarles por aquello de que tengan todavía dudas. Recuerden que seno al cuadrado de x es lo mismo que decir sen de x por sen de x. También podemos recordar que x al cuadrado es lo mismo que decir x por x. Y es por esto que aquí tenemos esto por separado. Recuerden los motivos por los cuales estamos separando esto. Y ahora vamos a tener en cuenta la tabla que habíamos colocado en la parte superior. Vamos a ver que en este apartado nosotros podemos observar que límite de cuando x tiende a 0 de sen de x sobre x es igual a 1. Entonces, gracias a esto podemos afirmar que el límite que tenemos aquí es igual a 1. Entonces escribimos por 1. Y también el límite que tenemos aquí es igual a 1. Por la tabla que les enseñé anteriormente. Entonces ahora también podemos escribir por 1. Y el resultado de esto sería exactamente 1/3. Y bueno, muchas gracias.